Bienvenidos a Cuentos de Vida. Este es un espacio donde cada historia es una oportunidad para reflexionar, aprender y crecer. Hoy quiero hablarles sobre los cambios. Esos momentos en los que la vida nos desafía y nos obliga a adaptarnos. Aunque no siempre son fáciles, son precisamente los cambios los que nos revelan nuestra verdadera fortaleza. Acompáñenme mientras descubrimos juntos el poder de la transformación. En lo profundo de un valle donde las montañas se elevaban como guardianes eternos y los ríos serpenteaban como venas de la tierra, vivía un viejo granjero llamado Hernán. Su vida había estado ligada a la tierra desde que tenía memoria, y aunque sus manos estaban ásperas por el trabajo duro, su corazón era tierno, lleno de amor por cada rincón de su modesta granja. Entre todos los animales que le hacían compañía, había uno que era especial para él. Un burro llamado Matías, un fiel compañero que había compartido con Hernán cada estación, cada cosecha y cada invierno frío. Matías no era un burro común. Aunque su aspecto no era diferente al de otros burros, había en él una mirada que reflejaba una sabiduría y una nobleza difíciles de encontrar. Había sido el sostén de Hernán en los momentos más duros, cargando con paciencia los sacos de grano y los leños para el invierno. Y ahora que estaba viejo y cansado, Hernán lo trataba con el respeto y el cariño que solo se le da a un viejo amigo. Una fría mañana de primavera, cuando los primeros brotes de flores comenzaban a asomar en los campos, Hernán decidió que Matías merecía un día libre. «Hoy no trabajarás, amigo», le dijo mientras lo acariciaba con ternura. «Vete a pastar en los campos, disfruta del sol y del viento. Has trabajado lo suficiente para merecerlo». Matías, como si entendiera cada palabra, caminó lentamente hacia los pastos, sus orejas moviéndose al ritmo del viento. El sol brillaba intensamente, y Matías, guiado por su instinto, se adentró más y más en los campos. Sin embargo, en su camino, sus viejos ojos no vieron un peligro oculto. Un pozo profundo, cubierto por la maleza y el tiempo, que había sido excavado muchos años antes para buscar agua, y luego había sido olvidado por los hombres. Matías, sin darse cuenta, pisó el borde del pozo y, antes de poder reaccionar, cayó en su interior. El pozo era oscuro y húmedo, y el sonido del cuerpo de Matías golpeando el fondo resonó en la soledad del valle. Asustado y herido, el burro intentó levantarse, pero sus patas resbalaban en el barro que cubría el suelo del pozo. No podía ver nada a su alrededor, solo sentir el frío y la humedad que penetraban hasta sus huesos. Intentó rebuznar, pero el eco de su voz solo le devolvía su propio miedo. Mientras tanto, en la granja, Hernán notó la ausencia de Matías. Aunque no se preocupó al principio, cuando el sol comenzó a ponerse y Matías no regresó, una sombra de preocupación cruzó su rostro. «Nunca se aleja tanto», pensó, y decidió ir a buscarlo. Recorrió los campos cercanos, llamándolo con voz firme, pero solo el silencio respondió a sus llamados. La noche cayó, y con ella, una sensación de desasosiego se instaló en el corazón de Hernán. Sabía que Matías no se perdería sin razón, y su mente comenzó a llenarse de imágenes de lo que podría haberle ocurrido. «¿Habrá sido un lobo?», pensó, recordando las historias de ataques que había oído en la aldea. A pesar de su cansancio, Hernán no pudo dormir. Se quedó junto a la ventana, esperando oír el familiar rebuzno de su burro en la distancia, pero la noche solo le devolvía el silencio. A la mañana siguiente, con los primeros rayos del sol, Hernán salió de nuevo en busca de Matías. Esta vez fue más lejos, recorriendo cada rincón de su tierra, llamando a su amigo con una creciente ansiedad en su voz. Finalmente, mientras caminaba cerca del viejo pozo, escuchó un sonido débil que venía desde lo profundo. Al principio pensó que era el viento, pero cuando se acercó, escuchó claramente el rebuzno apagado de Matías. Hernán corrió hacia el borde del pozo, y al asomarse, su corazón se rompió al ver a su fiel compañero atrapado en el fondo. Matías estaba cubierto de barro, sus ojos llenos de desesperación.
Hernán, sin perder un segundo, corrió a la aldea en busca de ayuda. Reunió a los vecinos, quienes vinieron rápidamente, armados con cuerdas, escaleras y cualquier cosa que pudiera ayudar a rescatar al burro. Al llegar al pozo, intentaron de todo. Lanzaron cuerdas, bajaron una escalera improvisada, e incluso intentaron construir un arnés para levantar a Matías. Pero el pozo era demasiado estrecho, y Matías, debilitado por el miedo y el cansancio, no tenía la fuerza para colaborar en su propio rescate. Las horas pasaban, y con cada intento fallido, la esperanza de sacarlo con vida se desvanecía. Hernán, viendo la desesperación en los rostros de sus vecinos y sintiendo su propio corazón desmoronarse, comenzó a pensar que tal vez era hora de dejar ir a su amigo. «Quizás es mejor dejar que descanse», dijo con voz temblorosa, las lágrimas brotando de sus ojos. Los vecinos, aunque reacios, comprendieron que tal vez no había otra opción. Decidieron entonces llenar el pozo de tierra, no solo para aliviar el sufrimiento de Matías, sino para evitar que otra criatura cayera en la misma trampa. Con gran pesar, comenzaron a arrojar paladas de tierra en el pozo. Matías, sintiendo la tierra caer sobre su lomo, al principio se asustó aún más. Pero luego, algo en su interior despertó. A pesar de su miedo, comenzó a sacudir la tierra de su cuerpo y a pisarla. Con cada palada, se sacudía y subía un poco más. Hernán, que al principio no podía ni mirar, notó de repente que Matías estaba subiendo lentamente hacia la superficie. Los vecinos, al ver esto, redoblaron sus esfuerzos. La tierra seguía cayendo, pero Matías seguía sacudiéndola y subiendo, poco a poco, paso a paso. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el burro llegó a la cima del pozo. Con un último esfuerzo, dio un salto y salió, cubierto de barro, pero libre. Hernán corrió hacia él y lo abrazó, sus lágrimas mezclándose con el barro en el pelaje de Matías. El milagro de Matías se convirtió rápidamente en leyenda. En las semanas siguientes, la historia se extendió por toda la región, y gente de aldeas lejanas vino a la granja de Hernán para escuchar de primera mano cómo el burro había superado lo imposible. Hernán, que siempre había sido un hombre sencillo, se encontró ahora en el centro de una atención inesperada. Pero lejos de enorgullecerse, usó la oportunidad para compartir una lección más profunda. En la ladera de la montaña que vigilaba su granja, Hernán construyó un pequeño refugio. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, subía a la colina con Matías a su lado y encendía una hoguera. Alrededor del fuego se reunían los aldeanos, jóvenes y viejos, para escuchar las historias de Hernán. Pero no solo se trataba de la historia de Matías, sino de las muchas lecciones que la vida en la granja le había enseñado. Hernán habló del valor de la perseverancia, de cómo, en la vida, a menudo nos encontramos en pozos de desesperación, atrapados por problemas que parecen insuperables. Pero, como Matías había demostrado, siempre hay una forma de salir, si no perdemos la esperanza y aprendemos a usar las adversidades a nuestro favor. Cada palada de tierra que cae sobre nosotros, decía Hernán, puede ser un peso que nos hunde o un escalón que nos eleva. La elección es nuestra. Los niños, con los ojos abiertos de asombro, escuchaban cada palabra. Los ancianos asentían en silencio, recordando sus propias batallas contra la adversidad. Y Matías, ahora un símbolo de resistencia, se sentaba junto al fuego, su viejo cuerpo descansando, pero sus ojos aún llenos de la misma nobleza que había conquistado a todos. Con el tiempo, la historia de Matías inspiró a otros a compartir sus propias experiencias. Hernán se convirtió en un confidente y consejero para muchos que enfrentaban dificultades. Desde problemas de cosechas hasta pérdidas personales, la gente venía a él en busca de consuelo y sabiduría. Y aunque Hernán siempre escuchaba con atención y ofrecía sus consejos, terminaba con la misma reflexión. Recuerden a Matías. Recuerden que no importa cuán profundo sea el pozo, siempre hay una salida si tenemos el valor de seguir adelante. Pero la historia de Matías y Hernán no terminó ahí.
Un invierno particularmente cruel se avecinaba, y con él, nuevas pruebas para la comunidad. Las primeras nevadas cayeron temprano ese año, y pronto los caminos quedaron bloqueados por la nieve. El frío era tan intenso que incluso los animales más resistentes comenzaron a sucumbir. Hernán, preocupado por sus vecinos, decidió que era momento de actuar. Organizó a los aldeanos y les propuso un plan. Debemos trabajar juntos para sobrevivir este invierno. Si compartimos lo que tenemos y cuidamos unos de otros, saldremos adelante. Inspirados por la historia de Matías, los aldeanos aceptaron el desafío. Construyeron refugios comunitarios, donde las familias podían calentarse juntas y compartir comida. Los animales más viejos y débiles fueron llevados a los establos más seguros, y todos colaboraron para asegurarse de que ninguno pasara hambre o frío. A medida que pasaban los meses, la comunidad de Hernán se fortalecía. Aunque el invierno era duro, nadie se rindió. La historia de Matías se contaba una y otra vez, alrededor de las hogueras, en los refugios, en los establos. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una luz, si tenemos el valor de buscarla. Finalmente, la primavera llegó, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. Los aldeanos, agradecidos por haber sobrevivido al invierno, celebraron una gran fiesta en honor a Hernán y Matías. Pero Hernán, siempre humilde, insistió en que el verdadero héroe era su viejo amigo. Matías nos enseñó que la vida es un regalo, y que debemos valorarla, no importa cuán difícil sea. Si él pudo salir de ese pozo, nosotros también podemos superar cualquier obstáculo. Y así, con el tiempo, la historia de Matías se convirtió en una leyenda. Se contaba en las aldeas, en las ciudades y hasta en los mercados lejanos, donde los comerciantes hablaban de un burro valiente que había desafiado la muerte y había inspirado a toda una comunidad. Hernán, aunque envejecido por los años, vivió para ver cómo su pequeño valle se convertía en un lugar de esperanza y unidad, gracias a la lección que su viejo amigo les había enseñado. Matías vivió muchos años más, disfrutando de su retiro en los verdes prados de la granja, donde siempre había sol y viento. Hernán, cada vez más débil, encontraba consuelo en la compañía de su fiel amigo, sabiendo que, aunque su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, la historia de Matías viviría por siempre, enseñando a las generaciones futuras que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en el espíritu. Al pasar los años, Hernán comenzó a notar que los inviernos se volvían cada vez más severos, y, con ellos, la vida en el valle se hacía más difícil. Pero a pesar de las adversidades, la comunidad seguía unida, gracias al espíritu de colaboración que había surgido tras el invierno más duro. Hernán, viendo cómo la gente superaba cada obstáculo, sintió que su misión en la vida estaba cumplida. Decidió entonces que era momento de dejar un legado más tangible. Construyó una pequeña capilla en la colina, junto al refugio, donde la gente podía ir a orar y reflexionar. En el altar colocó una figura tallada en madera de Matías, el burro que había enseñado a todos el valor de la perseverancia. La capilla se convirtió en un lugar sagrado, no solo para los aldeanos, sino para viajeros de tierras lejanas que venían a conocer la historia de Matías y encontrar inspiración para sus propias vidas. En la capilla, Hernán dejó un libro, un diario en el que había escrito todas las lecciones que había aprendido junto a Matías. Cada día nuevos capítulos se sumaban al libro, relatando las historias de quienes habían encontrado esperanza en la historia del burro y el granjero. Con el tiempo el libro se llenó de relatos de superación, de vidas transformadas por la simple pero poderosa enseñanza de no rendirse ante la adversidad. La comunidad prosperó bajo el espíritu de unidad y perseverancia que Hernán había fomentado. Los campos, que una vez fueron difíciles de cultivar, ahora florecían con abundancia, gracias a las técnicas que Hernán había compartido y al trabajo conjunto de los aldeanos. Los niños crecían escuchando las historias de Matías, y a su vez las contaban a sus propios hijos, asegurando que la leyenda viviera por siempre.
A medida que Hernán envejecía, comenzó a preparar a la comunidad para el día en que él ya no estuviera. Seleccionó a un joven aldeano llamado Tomás para que fuera su sucesor. Tomás había demostrado ser sabio más allá de sus años, y Hernán vio en él un espíritu similar al suyo propio. Durante años, Hernán y Tomás trabajaron juntos, y Hernán le enseñó todo lo que sabía sobre la tierra, los animales y el liderazgo. Cuando Hernán sintió que su tiempo estaba llegando, llamó a Tomás y a la comunidad para una última reunión en la capilla. Con voz débil pero clara, les dijo: «Mi tiempo aquí está llegando a su fin, pero mi espíritu vivirá en cada uno de ustedes, en cada grano de trigo que siembren, en cada historia que cuenten sobre Matías. Tomás los guiará de ahora en adelante, pero recuerden, la verdadera fuerza no reside en una persona, sino en la unidad de todos ustedes». Hernán murió pacíficamente en su cama, rodeado de aquellos a quienes había guiado durante tantos años. Fue enterrado junto a Matías, en la colina donde habían pasado tantas tardes juntos. Sobre su tumba, los aldeanos colocaron una sencilla piedra con la inscripción: «Aquí yace Hernán, el hombre que nos enseñó a nunca rendirnos, junto a Matías, el burro que nos mostró el camino». Los años pasaron, pero la historia de Hernán y Matías no se olvidó. La capilla en la colina se convirtió en un lugar de peregrinación, donde la gente venía de todas partes para conocer el lugar donde ocurrió el milagro de Matías. Los campos alrededor de la granja florecieron, y el valle se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que lo conocían. Tomás, el sucesor de Hernán, guió a la comunidad con sabiduría y humildad, siempre recordando las enseñanzas de su mentor. Bajo su liderazgo, el valle prosperó aún más, y la leyenda de Matías se extendió más allá de las fronteras del reino. Y aunque los detalles de la historia cambiaron con el tiempo, la esencia permaneció. La importancia de la perseverancia, la fuerza de la esperanza y la certeza de que, con determinación y fe, podemos superar cualquier obstáculo que la vida nos ponga en el camino. Y así termina la historia del granjero Hernán y su fiel burro Matías. Una historia que nos recuerda que, en la vida, no importa cuán profundo sea el pozo en el que caigamos, siempre hay una manera de salir adelante, si tenemos el coraje de sacudirnos la tierra y seguir subiendo.